Hoy quiero hablar de algo que todas las empresas deben de hacer, por lo menos las sociedades anónimas, pero cada vez más se está haciendo extensivo a todo tipo de sociedades, que es la Asamblea Anual de Accionistas, la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Es algo que mandata la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual establece algunos tópicos que deben de discutirse en estas asambleas. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito antes para ver qué es lo que debe de hacerse en una asamblea de accionistas. Es obligatoria. Es obligatorio en términos de lo que establece la ley, pero también aquí te voy a decir una cosa, es lo que se llama una norma jurídica imperfecta, porque si tú no llevas a cabo la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria, no hay ninguna sanción por parte de la autoridad. Ojo, sí puede haber sanción por parte de los miembros de la sociedad, los accionistas, por el incumplimiento, pero es una cuestión que solamente se da si alguno de ellos decide exigir responsabilidad. Pero como en un momento dado todos tienen la responsabilidad por la no realización de una asamblea de accionistas, pues la verdad es que hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no tienen la costumbre de hacer asambleas de accionistas. Las grandes empresas sí lo hacen porque también tienen una serie de circunstancias, como por ejemplo, aquellas que son consideradas empresas públicas que cotizan en bolsa, tienen que tener de manera pública, ¿no?, publicada, sus estados financieros y los resultados del ejercicio previo. Pero yo te voy a decir una cosa, la ley mandata que en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se decreten por lo menos algunos puntos fundamentales para que sepamos de la buena o de la mala marcha de la sociedad, y son principalmente algunos puntos sobre los aspectos financieros de la empresa, los estados de resultados, los estados financieros, la situación y las políticas contables que se siguieron durante ese ejercicio. Pero un punto que es muy importante, Eduardo, es que se establezca la determinación del pago de las contribuciones. Por eso la propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que debe de llevarse a cabo dentro de los 4 primeros meses del año posteriores al ejercicio. Esto es, los ejercicios fiscales en México terminan el 31 de diciembre, sean regulares o sean irregulares. Entonces, a más tardar el día 30 de abril, debemos de estar llevando a cabo nuestras asambleas generales ordinarias anuales de accionistas. Aquí hay una situación que también tenemos que considerar en una cuestión de terminología, sobre todo en timing. ¿Por qué se hace antes del 30 de abril? Porque hay que recordar que las personas morales pagan impuestos en el mes de abril justamente. Entonces, por eso la ley nos da este periodo de 4 meses para que establezcamos de manera clara entre todos los propietarios de una empresa qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo, si se van a decretar dividendos, si no se van a decretar dividendos, si va a haber cambio de consejo de administración, si se les va a pagar emolumentos o no. Y esto, Eduardo, poco a poco se debe de convertir en una costumbre obligatoria para las empresas, porque además de que lo mandata la ley, que como decíamos, desafortunadamente la ley no tiene una posibilidad de sancionar el incumplimiento, aquí el problema es que es una cuestión de salud de la propia empresa, salud financiera, en la cual aquellos que son los dueños de la empresa, Eduardo, tienen derecho de saber en qué estado se encuentra aquello en lo que ellos invirtieron o aquello de lo que son propietarios, porque hay que saber que como accionista de la empresa muchas veces lo único que haces es invertir tus recursos, invertir tu dinero, pero no tienes el manejo propiamente administrativo de la empresa, porque este se deriva en un consejo de administración, en un administrador único, pero finalmente como accionista, independientemente que tú no seas el administrador de la empresa, sí tienes una serie de responsabilidades legales, sí ante la autoridad, supongamos en caso de incumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, es muy importante que se lleve a cabo esta discusión. Mira, en México somos muy poco dados a la discusión de las cosas, no nos gusta la confrontación, no nos gusta la aclaración, no nos gusta el cuestionamiento, porque creemos que qué tal que se ofende mi compadre cuando le pida yo cuentas, pero la realidad es que si la ley lo mandata es por algo. En las sociedades civiles, Eduardo, también se hace lo que se llama una junta de socios, en la cual también, esto sin estar obligado por ley, pero que por diversas disposiciones fiscales, poco a poco se han ido equiparando hasta casi ser idénticos los funcionamientos de las sociedades mercantiles con las sociedades civiles, en las cuales también se debe de llevar a cabo el pago de las contribuciones del ejercicio previo a más tardar el día 30 de abril. Entonces, lo que nosotros aconsejamos a nuestros amigos del auditorio es que sí lleven a cabo, como lo mandata la propia ley, esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas Anual, sobre todo, Eduardo, para que conozcan dos cuestiones fundamentales: si tienen utilidades, no tienen utilidades, y sobre todo el trato que se dio a la empresa durante el año previo por los administradores, de manera tal que sepamos claramente cuáles son nuestras responsabilidades fiscales
Y bueno, esto incluye también, por ejemplo, situaciones como el reparto de utilidades que se da a los trabajadores en el mes de mayo. Entonces, no es una cuestión ociosa de la ley, desafortunadamente decíamos es una norma jurídica imperfecta, pero nuestra recomendación desde el punto de vista jurídico, por una salud propia de la empresa, es que sí llevemos a cabo las asambleas ordinarias de accionistas anuales, aprobemos nuestras cuentas y lo vayamos manteniendo cada vez más como una costumbre que es muy sana para la propia empresa. Y se llevan libros, se tienen que llevar Se libros. deben de llevar Se libros debe en los cuales dejar se consignado en los libros. En los libros, porque aquí hay una cuestión. Los que son accionistas de una empresa son los que aparecen en los libros, no los que detentan los títulos accionarios, así lo mandata la propia ley, porque lo que se hace es que se emiten títulos de acciones que están destinados a circular, pero si esas expediciones de acciones no constan en los libros de la sociedad, a lo que se le hace caso es a lo que dicen los libros. Y en México no tenemos la costumbre de llevar libros, porque los libros la verdad es que pues da mucha flojera hacerlos, luego hay que mandarlos a imprimir con un impresor especial y todo ese tipo de condiciones que finalmente lo que hacen es que ponen una empresa, y te voy a decir cuándo es cuando nos damos cuenta qué bueno hubiera sido que hubiéramos llevado a cabo todo esto que la ley nos mandata. Cuando hay pleitos entre socios, cuando hay pleitos entre socios, o Eduardo, cuando alguno de los accionistas fallece y no se sabe ni de qué era dueño ni qué era lo que tenía destinado, y por lo tanto, pues quién sabe cómo va a venir la sucesión. Entonces, sí es recomendable que adoptemos esta medida, que la ley lo mandata desde hace muchos años, y qué bueno que los mexicanos pues empecemos a pensar en ello, no solo para las sociedades mercantiles, sino también para las sociedades civiles, Eduardo.